Entonces, él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien que me lea 1 Timoteo 4:6. Bien, pues, Luz Mari. Si te puedes acercar o le pueden pasar un micrófono para yo escuchar, está bien. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Esta es la nueva traducción viviente. Amén. Amén. ¿Sabes? Él dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es ingerir palabra? Sí, bueno, les voy a hablar entonces de lo que es ingerir, ¿sí? Según la palabra y el concepto, la palabra alimento se proporciona en lo que se ve, en lo que es físico, ¿sí? Pero cuando hablamos de alimento, hablamos de nutrientes. Cuando usted come, lo que usted come, su cuerpo comienza a separar lo que sirve, lo que le es provechoso, lo que no le es provechoso, lo que le alimenta y lo que le llena. Ahora bien, ¿sí? La palabra dice que el ingerir nutre, ¿sí? Pero también dice que es la parte de la información que da Dios a través de su palabra, ¿sí? De este librito que todos conocemos, que se llama Santa Biblia, ¿sí? Ahora bien, aquí está el otro problema. Hay personas que tienen la Biblia y personas que tienen la Santa Biblia. Hay personas que leen la Biblia y nosotros leemos las escrituras sagradas. Cuando hablamos de ingerir, también hablamos de recibir información de todo lo que el Señor nos da. ¿Sí? Solo estoy hablando de ingerir todavía, ¿sí? Ahora bien, cuando la palabra habla del término ingerir, del término informar, del término llenar, está hablando también de lo que es la constitución espiritual de nuestra vida. ¿Sabía usted que tenemos una constitución espiritual, la cual el mismo Dios lo formó? Por tanto, ¿para qué se ingiere? Para poder crecer. ¿Crecer cómo? Crecer en la manera espiritual y en la manera natural. Cuando vamos a la escritura y miramos la palabra, encontramos que Jesús se alimentaba diariamente de la palabra de Dios. Cuando Jesús le decía ahorita en Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, especificaba claramente qué era lo que quería que nosotros entendiéramos. Muchos dijeron que simplemente era la palabra que venía de parte del cielo. Sí, la palabra viene de parte del cielo, gloria a Dios. Pero cuando la palabra cae a tu oído, tu cabeza comienza de una a moldearla, a acomodarla y alimentarla de manera especial y personal. Amén. Ahora, ¿dónde encontramos todo lo que estoy diciendo? Vámonos a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Luz Mari lo lee en tu versión, otra persona que lo lea en la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 15, 16. Esta es la nueva traducción viviente. Amén. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Amén. Amén. Jeremías 15, 16. En la versión Reina Valera dice la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Amén.
Amén. Ahora esta versión dice así. Esta versión es la versión católica de los sacerdotes. Dice, me fueron reveladas tus palabras y yo me las devoré. Ingerir la palabra escrita, la palabra escrita es comer. Comienza con ingerir el alimento, la manera de comer la palabra de Dios. ¿De qué manera yo estoy comiendo la palabra? ¿De qué manera usted cree que está comiendo su palabra, que está comiendo la palabra del Señor? ¿Cuál cree usted la manera correcta que está haciendo a la hora de alimentarse de la palabra? ¿Qué método usted usa para ingerir la palabra? Muchos, si nosotros nos ponen un plato de comida, nos colocan la proteína, el arroz, bueno, y por consiguiente nos colocan un vasito de agua o un vasito de jugo o un vaso de café. Aquí es con un vino, depende, ¿sí? ¿De qué manera usted cree que está haciendo la parte correcta de ingerir la palabra? Pueden hablar, mi hermano. A mí me gusta preguntar para que ustedes comiencen a aprender. Pues, pastor, a título personal, yo no lo había mirado desde ese punto de vista, la verdad. Si hubiera una manera, una forma, o sea, bueno, voy a tomar una frase que usa la profeta Ivonne. Ella utiliza la palabra y yo ya la estoy como copiando, que cuando uno lee la palabra del Señor, uno pasa como corriendo. Entonces, ayer también lo hablábamos, que a veces hay partes de la Biblia que como uno no la entiende, entonces uno pasa corriendo por ahí y entonces uno no se detiene a mirar, a esculcar, a indagar, a ahondar qué es lo que realmente Dios le quiere decir a uno, porque allí el Señor le está hablando a uno, sino que como uno no se quiere tomar la tarea ni incluso de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esta palabra? Sino que uno la quiere dejar pasar desapercibida. Entonces, a título personal, ahora que tú lo dices de esa manera, ¿de qué forma estamos ingiriendo y digiriendo la palabra del Señor? Y cuando lo traes a colación por medio de los alimentos, obviamente todos tenemos un método, una forma de cómo empezar y de cómo terminar. Incluso la manera en la que uno coloca los cubiertos también influye. Pero la verdad de que no, en ese sentido yo, por ejemplo, a título personal, yo no lo había mirado así. ¿Alguien más quiere hablar? Ya voy para allá. Hábleme el duro, por favor. Pastor, buenos días, con Ivonne. Bueno, pastor. La forma como yo lo hago es la siguiente. Yo primero me aparto a un lugar donde yo no tenga una distracción. Por lo regular, yo lo hago en el momento que me despierto, que los demás están durmiendo y nadie está haciendo bulla. Y vuelvo y lo hago en la noche, antes de acostarme a descansar. ¿Qué hago yo? Primero me aparto a un lugar sereno, que yo esté libre de contaminación auditiva y visual. Segundo, yo primero oro al Señor, presento la palabra delante del Señor y le pido al Espíritu Santo de Dios que me dirija para leerla con denuedo y no en mi razonamiento. Le pido al Señor Jesucristo que así como fue maestro de maestros, sea mi maestro y me enseñe. La leo detenidamente, busco las concordancias, oro y le pido al Señor que esa palabra se establezca en mí, pero medito en ella. Y el Señor me da tips, entonces los voy anotando y medito y no dejo de preguntarle al Señor qué quiso hablar a mi vida, porque así como Dios es multiforme, su palabra es multiforme, por eso nos habla a todos en diferentes formas. Puede ser en el mismo tiempo, yo estoy leyendo el mismo versículo que usted, pero el Señor a usted le está revelando la necesidad que usted tiene y a mí me está revelando la mía. Entonces, esa es, no lo voy a llamar rutina porque yo lo hago con amor, porque yo amo la palabra, pero yo lo hago, o sea, ese es mi alimento diario. Ahora, la palabra no se puede
coger y soltar. Entonces la leí hoy, pero mañana no la leo porque yo ayer la leí. Mi alimento tiene que ser constante porque si no, entonces no voy a tener nutrientes espirituales. Puedo caer en una anemia espiritual si no me alimento correctamente. Ahora, si no la leo detenidamente, si yo no reflexiono, si yo no le pregunto al Espíritu Santo y le digo que me direccione, yo puedo ser una piedra de tropiezo porque puedo estar enseñando algo errado, puedo estar quitándole a la palabra, puedo estar aumentándole a la palabra y puedo estar ¿cómo se dice? Agrediendo el reino y no, la palabra no me puede violentar. Entonces, esa es mi rutina, digámoslo así, pues mi rutina espiritual. Es lo que realmente yo hago. Lo primero que yo hago es buscar un lugar donde yo no, que se me olvidó apagar el arroz, que el perro ladró, que llegó la visita, no, ese momento somos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo humildemente solicitando que el Señor me dé su revelación. Espere, pastor, que acá hay más de uno levantando la mano. Amén. ¿Quién levanta la mano por allá? Bien pueda. Por aquí me estoy dirigiendo a la izquierda. Amén. Buenos días, pastor. Bendiciones. Baloncitos de orejas. A ver, cómo yo como palabra, pues todos los días primeramente le pido a Dios que me muestre qué leer. Le pido al Espíritu Santo que me revele cómo hacerlo y cómo comer, ingerir esa palabra, para que esa palabra quede como una semilla en mí, ¿sí? Y no se me olvide. Como decía la profeta, que la palabra que uno, por ejemplo, hoy me da el Señor, no es para todos los días. O sea, yo la puedo repetir, ¿cierto? Pero tampoco puedo quedarme solamente en ella, sino que hay que comer y comer palabra. Amén. ¿Listo? Acá vamos voy a pasar el micrófono al siervo Brian. Al siervo Brian. Bien pueda, bien pueda. Amén, 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 gloria a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones, apóstol. Qué alegría verte. Dentro de poco será acá cara a cara. Amén. Amén. Bueno, apóstol, yo me preparo todo el día en oración. Todo el día en oración. Y pues usted sabe que yo laboro de noche, yo laboro en una montaña. El ámbito espiritual es más fuerte. Yo lo organizo. Guerra espiritual, convoco ángeles, organizándolos, alabanza, preparo el ambiente y después de allí me pongo a leer. Medito en la palabra y pido la revelación, que me lo mande primeramente el Espíritu Santo, después de ahí que sea también los ángeles mensajeros organizando, amén, organizando el mensaje y para que sea de buena nutrición para mi vida espiritual y para mi vida diaria y para dar un mensaje a mi esposa o a algún familiar que lo necesite. Amén. Bueno, no estamos tan lejos de la realidad ni tan mal, estamos bien, gloria a Dios. Entonces ahora sí les voy a decir, qué es ingerir palabra también, cómo se prepara la mesa a la hora de ingerir la palabra. Lo primero es presentarme. Yo me presento con nombre propio. Sí, presento mi plato principal, que sería yo. Señor, me presento aquí, Señor, tu siervo, quien va a leer la palabra. Sí, la primera parte de esto es presentarnos ante el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor vea y deposite su maná a través de la palabra. Segundo, es preparar el entorno, como decía la profeta Ivana ahorita, tener un espacio tranquilo donde nadie te pueda interrumpir a la hora de comenzar a leer la palabra.
Porque es que como decía ahorita Luz Madre también, a veces el Señor nos trae una palabra, yo sé que a todos nos va a pasar, ¿sí? Y Señor, no entiendo la palabra, Señor, no la entiendo, pero ¿cómo la vas a entender si no estás preparado para recibirla? ¿Sí? Y tercero, cuarto, tercero, es comenzar a presentar el libro que voy a leer. Señor, hoy voy a leer, voy a hacer un ejemplo, Señor, hoy quiero leer, yo quiero que me hables a través del libro de los Proverbios. ¿Sí? Se hace de la misma manera como cuando usted prepara la mesa para servir los cubiertos, que usted quiere comer, a quién le va a dar tal parte. Así mismo pasa con la palabra. ¿Sí? Ahora bien, la manera de comer la palabra de Dios es leerla con un espíritu ejercitado. ¿Cómo hace un espíritu ejercitado, pastor? Primero se activa, usted tiene que activarse con la oración, como decían ahorita el profeta, el siervo del apóstol Brian y la profeta Ivonne. ¿Sí? Claramente decía, Señor, yo preparo el ambiente, Señor, limpiar los aires de todo el espacio, porque cuando yo comienza a orar, su espíritu comienza a agitarse, comienza a moverse, a ejercitarse, a decirle, Señor, aquí estoy, conéctate conmigo, quiero entrar a la presencia. De hecho, cuando usted lee la palabra, la presencia se conecta con la presencia de Dios, ¿sí? Por eso es tan delicado cuando yo estoy leyendo la palabra, tener otra distracción enfrente. Amén. Segundo, dice, si leemos las palabras, si leemos las letras, sin un espíritu de discernimiento activo, es como leer una noticia del periódico o un libro de matemáticas. ¿Sí? Básico, leí, medio comprendí, pero no entendí. Perdón, medio entendí, pero no comprendí lo que realmente me quiere decir. Porque cuando usted abre la Biblia, se activa el don de ciencia y de discernimiento dentro de la palabra. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Se activa automáticamente. Cuando usted abre la palabra, el Espíritu de Dios se activa, ¿sí? Se activa para traernos revelación, discernimiento y entendimiento, mi hermano. Amén. Le estoy dando maná hasta ahora en el nombre de Jesús. El Señor me dice que les diga que les estoy dando maná en este momento. ¿Sí? Vianda no le voy a dar hoy, le voy a dar maná. O sea que está buena la cosa. Tercero, se debe activar mi espíritu de conocimiento. ¿Se acuerdan que en la menorá, la que tiene los 7 candelabros, se habla de los 7 espíritus de Dios? Bueno, se recuerda que es el Espíritu Santo, pero se deriva en multiformes situaciones o presentaciones o representaciones, como usted o manifestaciones, como usted le quiera decir, pero es el mismo Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿sí? Cuando se activa el Espíritu de Dios, se activan todas las manifestaciones del Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso es bueno ingerirla primero antes de digerirla. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, y tercero y último punto para digerir es comenzar díganme, ¿sí? A tener una buena postura espiritual. ¿Sí? Hay gente que mira, hay gente que escucha la palabra acostado, hay gente que escucha la palabra por ahí viendo una novela, televisión, hay gente que lee la palabra con una situación en su cabeza, tirado, mal sentado, mal acomodado. La palabra tiene que tener una buena postura espiritual para que la presencia de Dios caiga. Si en un momento determinado usted lee la palabra y cae un momento de gloria del Señor y usted está mal tirado, usted no recibe nada porque Dios es muy delicado. Amén. Por eso la palabra no es bueno leerla acostado. Ahora le voy a pedir el favor que le diga que está a su lado, ay, ay, ay. Porque le voy a dar un retorcijón espiritual. ¿Sí? Vámonos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Sí, oigan, vuelvo y le repito. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi hermano, por eso le digo, ay, 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 si usted ha leído la palabra en una mala posición, o en una mala situación espiritual, o en una mala, digamos, cargado con el hermano, peleado con el hermano, o usted ha orado, y cuando usted ora, recita la palabra, y su corazón hay una carga, ¿sí? Hay un dolor, hay un fastidio, y hermanos, están problemas. ¿Qué? ¿Cómo, Lumari? Te escuché que dijiste, ay, pastor. En el espíritu. ¿Sí? Lo voy a decir por qué. Porque solamente con usted mencionar la palabra en medio de la oración y no tener su corazón conforme a la voluntad de Dios, se opuso a la realidad del Espíritu de Dios que se activó a través de la palabra. La palabra, por eso se habla, se ingiere, perdón, para poderla procesar después. Amén. Ahora alguien que me lea 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Ahora bien, póngale cuidado a lo que le voy a decir, ¿sí? Aquí viene el otro pellizco, ¿sí? Nos hizo ministros. Cuando usted es llamado ministro delante del trono de la gracia de Dios, la palabra tiene más validez. Por eso cuando yo le digo a usted, cuidado con lo que sale de esta boca, porque va a ser escuchada por el Padre. Cuando un ministro habla, el Señor tiene el oído abierto para escuchar qué es lo que usted va a decir. Y automáticamente Él no se pone con jueguitos como nosotros, que será que lo está diciendo en serio, no, sino que Él de una toma la palabra. Sí, porque Él también digiere palabra. Ahora bien, si nosotros queremos, escúchenme, si nosotros queremos que la palabra tenga en sí lo que realmente tiene que hacer, alimento a nuestra carne espiritual y a nuestro espíritu, que se active, porque la palabra entra directamente, golpea el alma para poder activar el espíritu. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo, mi hermano? Oigan, entra a nuestra carne, porque por eso es la palabra que menguar es dejar que mi carne automáticamente caiga a los pies de Cristo rendida, para que nuestra alma, que es la que se revela a veces en contra de la voluntad de Dios, toque, y el Espíritu lo que haga es lo siguiente: lo asome y comienza a activarse de manera espiritual. Si nosotros no ejercitamos, oigan, no ejercitamos antes de leer la palabra, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Ahora bien, nuestro espíritu debe leerla. Solo de esta manera tendremos contacto con el Espíritu de Dios, que está en medio, dentro de este sagrado libro, ¿sí? Aquí, el Señor, perdón. Vamos a leerlo, ¿sí? Versículo 51 allí en Juan 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oigan, ¿sí? Analice, ¿sí? Si queremos que el espíritu se active y se conecte con el Espíritu de Dios, tenemos que comenzar a ejercitar nuestro espíritu natural, el que el Señor nos dio, el soplo de vida, ¿sí? Por eso es que nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que mi espíritu no se active? ¿Quién me responde? Una sola persona que me responda a eso y seguimos. Para mí, yo creo que para que no se active, la falta de comunión con el Espíritu Santo y la distracción.
eso entra en él. Pero sabe también que no activa el espíritu de la arrogancia que a veces tenemos como ministros. Sí, a veces pensamos que porque leemos la palabra la sabemos todas y el espíritu de Dios no anda en la arrogancia. ¿Sí? No es que lo sepa todo. De hecho, la palabra dice que el que se cree sabio, que se haga ignorante en ocasiones. Ahora es donde viene la palabra y nos choca y nos confronta con la realidad. Cuando yo sé que tengo un espíritu arrogante, cuando yo le digo al Señor, ay Señor, yo esto ya lo sé, ya lo sabía, ¿sí? Ya lo sabía. Yo sabía que era así. Yo sabía que se tenía que hacer así, pero no lo hizo. Entonces, cuando usted no lo hace, automáticamente es considerado arrogante delante del trono de la gracia de Dios, porque si sabía hacer las cosas, si sabía que las tenía que hacer, perdón. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando comenzamos a mirar que las cosas no encajan en mi vana propiedad mental, en mi vana, digamos, concupiscencia natural, porque es que somos seres humanos, ¿sí? Entonces, como todas me las sé, entonces yo quiero ya, ¿sí? Y leo y ya la estoy sobrada, cogí la palabra, estoy sobrada, y ya, como usted más o menos la entendió, escúchenme, como más o menos la entendió, entonces ya, Señor, ya me lo dijiste todo, pero a veces en ese mensaje que el Señor le está dando, le quiere hablar de otra manera, de otra cosa, le puede soltar, le puede bendecir, le puede corregir y le puede amar simplemente, amén. Bueno, voy a decir amén por ustedes. Además, el ejercicio de nuestro espíritu es la etapa de la ingestión. Nuestra mente se mantiene, oigan, en completa actividad con el Espíritu de Dios. Cuando usted comienza a leer la palabra, el Espíritu de Dios es el que trae la revelación directamente de la palabra. Yo no sé, a mí me ha pasado muchas veces que estoy leyendo un libro y me estoy haciendo la imagen de lo que pasó y comienzo a decir, ay, Dios mío, yo no había visto esto desde este punto de vista. Y así pasó, Señor. Uy, Dios mío, no, usted se hace la película. Sí, hágase de cuenta cuando los muñequitos se le hacen una nubecita al ladito y uno comienza como a mirar la película de lo que está pasando. A eso se le llama ingestión espiritual. ¿Sí? Es la etapa más importante de la conexión del espíritu con el espíritu a la hora. Solamente, mire, estoy hablando, como dice Marina, solamente de esta parte. ¿Sí? De meterme a la boca sin ni tan siquiera me la he tragado, no la he ingerido. ¿No? Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, vámonos allá rápido. Cuando llegue dicen amén, que yo lo leo acá. Bueno, dice, ¿qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. Y es una pregunta que comienza. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Cómo así? Escúcheme, explíqueme. Pero oraré también con la mente. Cuando usted está alimentándose espiritualmente, su carne, su alma, se tiene que sujetar a la presencia del Espíritu de Dios. Se tiene que conectar porque su espíritu tiene que estar alineado al Espíritu de Dios. Amén. No es opcional. No es que yo, cantaré de tu amor, derramaré, y estoy pensando, ahora que llegue a la casa tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, tengo que irme a trabajar, me va a coger la tarde, voy a llegar tarde porque tal cosa es lo otro, y comenzamos a limitar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios odia que lo limiten, odia que lo sienten, odia que lo callen. ¿Sí? Y muchas iglesias cristianas y muchos cristianos, crispetos, perdón, ¿sí? Yo le llamo crispetos, piensan que tener al Espíritu de Dios sentado, solamente que esté allí ya basta y todo. Y eso no es así. ¿Sí? El Espíritu de Dios no se limita. Los que nos limitamos somos nosotros los seres humanos porque estamos acostumbrados a limitarnos.
No tenemos límite de tiempo para la comida, límite de tiempo para el almuerzo, límite de tiempo para nuestras tareas, límite de tiempo para nuestras labores, límite de tiempo hasta para orar. El Espíritu de Dios jamás se limita. Sí, jamás. Y se lo puedo decir yo como convencido, que yo he tenido espacios donde me he metido un día a orar y he salido 3 días después. Y no sé cómo, a veces digo, ay, Dios mío, me cogió la tarde ya aquí encerrado, y cuando ya son 3 días. Eso se llama que el Espíritu no se limita. Amén. Que yo sé que en algún momento usted lo va a llegar a hacer y el Señor lo va a llevar a ese nivel. Yo estoy seguro. A veces el protocolo limita el Espíritu de Dios, ¿sí? Lo corta, lo te choca, ¿sí? A veces el protocolo daña, ¿sí? Corrompe el Espíritu de Dios. Yo por eso odio una iglesia con protocolos. Usted ve que la categoría no tiene protocolo. Se hace la alabanza, se hace la adoración. Y si el Señor quiere seguir, quiere seguir. A nosotros nos ha tocado momentos antes de yo irme, nos tocó un día que el Espíritu de Dios simplemente quería que le adoraran y ministrar, y eso hizo. ¿Sí? O hace 8 días que me dijeron que eran la 1 de la tarde, yo decía, ¿por qué la gente de mi casa no ha llegado? Y cuando llamé, que el Señor estaba ministrando, yo, uy, tan tarde, pero el Señor sabe lo que hace, ¿sí? Con nuestro espíritu tenemos contacto con el Señor cuando leemos la Biblia. El contacto es directamente con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo que hace es que conecta nuestro espíritu con el Espíritu del Padre, con el Padre directamente, amén. Entonces es algo muy delicado comenzar a mirar y analizar esta partecita, mi hermano. Yo sé que usted está quedando ahorita en estos momentos con muchas incógnitas, pero el Espíritu de Dios es el que le va a traer la revelación. Amén. Ahora bien, vamos a hablar de ingerir. Ya dijimos ingerir, ahora de digerir. Para ustedes, ¿qué es digerir la palabra? Para mí, digerir la palabra es cuando, llevándola como ejemplo, cuando uno está comiendo una comida, pues digamos natural, no se la mete a la boca, la masca, prueba el sabor, ¿sí? La disgusta y luego se la traga. Hay comidas que las digerimos, que las mascamos, pero no nos la tragamos, se nos devuelve. Eso es para mí dirigir. Eso. Digerir. Digerir la palabra es entenderla, conocerla, aprender. Con discernimiento, con entendimiento y con el conocimiento que Dios nos proporcione. Ahora vamos a decir la palabra digerir, perdón. En la Biblia significa señalar, lanzar, apuntar, ¿sí? En el significado hebreo es yarak, que significa disparar completamente al estómago. Wow, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Póngale claro que le voy a decir, y aquí es donde comenzamos con la cosita más buena. Y es que la parte más buena siempre se deja para el final. Es leerla con un espíritu acertado y aprobado, ¿sí? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así, pastor? Usted puede leer la palabra, pero si el Señor no aprueba, pues usted la lea, perdió el tiempo. Ah, ¿cómo la ve? Yo sé que hay preguntas. Pastor, Dígame, Blanquita. ¿y cómo es? ¿Y aprobado? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo esa parte de aprobado para Bueno. leerlo? Amén. Ahora le voy a decir cómo así en español, ¿cierto, Blanquita? No hablar en español. ¿Sí? A ver, si yo estoy bien, primeramente con mi hermano, segundo con la iglesia, tercero con mi corazón personal, cuarto con mi casa, yo soy aprobado para leer la palabra.
Por favor. Pues cuando uno está probado es cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Cuando uno está aprobado, donde viene la revelación del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios te aprobó para poder leer lo que Él quiere enseñarte. Muchas veces leemos, pero tenemos el corazón con una carga. Digamos, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Ay, hoy estoy cargado con María Rodríguez. Pero igual tengo que leer la palabra. Es un ejemplo, ¿no? Escúcheme, ¿sí? Pero entonces la leo. Y el Señor igual, yo igual vi el mensaje porque el Espíritu de Dios, aún cuando se abrió la palabra, se abrió el discernimiento. Pero el mensaje no lo recibo como es correctamente, lo recibo a tiempo. ¿Quién lo ha probado usted ahí? También se puede dar una mala interpretación. Exacto. Que Dios le quiere hablar algo, pero usted no capta el mensaje como es, como Dios quiere que lo entienda. Exacto, Blanquita. Yo tengo un testimonio ejemplo de eso cuando el Señor habló a Elizabeth sobre los muertos entierran a sus muertos. A mí me dijo lo mismo, me dijo que tenía que dar que los muertos enterraran a sus muertos. Yo me puse muy mal y esos días tenía una carga en mi corazón con un pastor de otra iglesia, ¿sí? Que lo amo mucho, pero yo lo estoy viendo que se está apagando, que no quiere predicar, que no quiere hacer nada. Entonces yo me sentí mal y yo, el Señor, tengo una carga con él terrible. Y el Señor me dio el mensaje, y cuando el Señor me dio el mensaje, yo lo interpreté mal. Y el día que ya venía, el Señor me dijo, mira, eso era lo que te quería decir en ese tiempo. O sea, que lo leí y no lo interpreté porque mi corazón no estaba aprobado para recibir el mensaje. Y a muchos nos ha pasado eso. Sí. O el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bendito no hay. Otro ejemplo. Si estoy cargado y leo la palabra, entenderé mal. Desde la herida se distorsiona la palabra. Desde la herida se distorsiona la palabra. Eso sí es verdad. Qué problema, Dios mío. Tenemos un problema. Tenemos un problema gigantesco, pero el Señor hoy nos está haciendo libres. ¿Cierto que sí? Todo acá va a estar. Me parece que se me perdió. Ya, aquí está. Ahora bien, sí, vamos a seguir. Pastor, deme suave, ¿cierto? Deme suave, qué pena estoy iniciando, pastor. Ahora bien, póngale primero lo que le voy a decir. ¿Sí? Dice, ¿cómo hago yo que el alimento ingerido permanezca en el corazón de Dios? Un valiente que me responda. Apóstol, yo creo que es andar en santidad primeramente y practicar la palabra, lo que uno ha ingerido, practicar día a día, de ser de buen testimonio. Oiga, a ver qué le voy a decir, es practicar la santidad. Y hay otra parte, está una palabrita que a todos a veces nos molesta, andar en obediencia. Y siempre que se haga su voluntad, más no la de nosotros. Exacto. Vámonos rápidamente a la palabra. Espérese. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 23. Que me lo lean en esa versión, los marilearme la versión suya, y Ivonne tiene otra Biblia, que la lean otra versión que ella tiene, y Brian, Dayana sigue con la voz, o ya está bien. Amén, amén. No, apóstol, todavía sigue un poco fónica.
Ok, pero yo te voy a leer una. ok, entonces me la lees tú, Ryan. Amén. Yo te voy a La leer lees una. Reina Valera. Amén. Bien pueda. Dame un momento. Juan 14, 23, dijimos. Amén. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Siguiente. Amén. Esta versión dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Amén. Esta versión dice así, dice. Y contestó el Hijo del Dios de gloria: el que me ama de verdad, sabe obedecer, entiende mi palabra, y mi Padre lo amará y le dará alimento, y haremos morada junto con él y comeremos en la mesa. ¿Sí? Y Deuteronomio 28:1. ¿Quién puede? Vemos la palabra en nombre del Padre y con la dirección del Espíritu Santo, Reina Valera, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Esta versión dice: si tú realmente dices escuchar la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos, que hoy el Señor te ha ordenado como ministro, el mismo Señor de gloria, Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra a causa de tu obediencia. Oigan, ¿sí? Analice lo que le voy a decir. Cuando el Señor da una orden, una directriz, se tiene que cumplir al pie de la letra como Él quiere que la cumpla. Ahora bien, no ser tan, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para no ofender a nadie? Envidioso. Tan psicorrígido, tan súper fanático religioso voy a hacer un ejemplo, ¿sí? El Señor quiere que el día de hoy el servicio solo haya una alabanza, solo haya una sola alabanza y después hacer adoraciones. Y por allá se filtró que el Señor tiene que colocar una alabanza que parecía adoración. Y el hermano ya va de una macheteó, le cortó la oreja al hermano que está en la alabanza y le dijo: no, que el Señor dijo eso. ¿Sí? Entonces no estamos dejando que el Espíritu de Dios direccione como tiene que ser, como tiene que direccionarse, mi hermano. ¿Sí? Tenemos problemas. Le digo yo que yo me he metido en problemas grandísimos, mi hermano. ¿Sí? Y hermano, el Espíritu del Señor es un Dios de orden. Y Él ordena, dice que Él mismo ordena los pasos del hombre. Él es el que da testimonio del hombre. El Señor no es un Dios psicorrígido, como muchos lo pintan. Es un Dios de orden, pero es un Dios también que le gusta que sea todo conforme su voluntad. Sí, Brian lo dijo, Ivonne lo dijo, Lumari lo dijo, María me lo ha dicho, Blanca lo ha dicho, Mayra lo ha dicho. El problema es que comenzamos a meternos cosas en nuestra cabeza que nos impide ver lo que realmente Dios quiere que hagamos, mi hermano. No les estoy tirando piedras, no me vayan a decir: pastor, me está tirando piedras. No, gracias a Dios, no. Ahora bien, también hay una parte que pasa cuando el Señor da la palabra. Se suelta la palabra, por eso yo a veces le digo al Señor, a veces le digo a la profeta o al profeta: suéltelo, profeta, háblelo, porque yo necesito saberlo, ¿sí? Porque cuando se suelta la palabra, se suelta el espíritu de la verdad, ¿sí? ¿Quién es el espíritu de la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios,
¿sí? Se suelta al Señor Jesús, ¿sí? Y comienza a traer revelación de verdad a nuestra vida. A veces la palabra choca con nosotros mismos porque nosotros más no queremos aceptar la realidad, ¿sí? Y allí empezamos a entrar a puntos cruciales de lo que es la parte de asimilar. Vamos, ya pasamos, ya digerimos, ya comenzamos a digerir, ahora vamos a asimilar, ¿sí? Qué rico. Sabroso está esto. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Ahora bien, ¿sí? Como resultado de nuestra oración, ¿sí? Recibiremos la revelación que viene directamente del Padre a su vida, no es a la mía, a la suya, ¿sí? A la mía ya vino, gracias a Dios, ¿sí? Pero escuchen, no es que yo tampoco me quiero hacer sobrado, no, al contrario, que el Señor todos los días me traiga la palabra de revelación a mi vida. Pero el Espíritu de Dios trae el Espíritu de revelación a tu vida para que comiences a entender lo que Él realmente quería hablarte. Una cosa es yo simplemente, bueno, vamos a asimilarla y que pase lo que tenga que pasar. Otra cosa es, bueno, Señor, tu voluntad es preciosa, precisa y perfecta, pero entonces hazme apercibido lo que va a pasar. ¿Sí? Porque hay veces que la gente se conforma con lo que el Señor le entrega y eso ay, yo lo voy a decir, perdónenme, ¿sí? Eso se llama mediocridad espiritual, que se conforman con lo que tienen espiritualmente. Y al Señor no le gusta eso, mi hermano. Amén. Le voy a decir que el Señor me enseñó hace poquito. El Señor me decía, cuando te inviten a predicar a otra parte, yo un mensaje bueno, mensaje directo, un mensaje radical, y ya. Para los que están contigo dentro de casa, haz como hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Él daba el mensaje para todo el pueblo y después llegaba y les explicaba el mensaje a los demás. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama alimento dado directamente de cuchara, el maná que se le da. Coño, haga de cuenta cuando los niñitos estaban pequeños decían, la boquita, el avioncito, así mismo pasa. ¿Sí? Ahora, recibir revelación se le tiene que dar directamente a la casa. ¿Sí? El Espíritu de verdad, que es el mismo Señor Jesucristo, nos llena de gozo al recibir una palabra, bien sea triste, bien sea de euforia, pero el mismo Espíritu de Dios da gozo a través de la palabra, ¿sí? Voy a hacer dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos. Voy a hacerlos con dos profetas, ¿sí? Que les pasó algo muy fuerte y similar, pero cuando recibieron el mensaje de la palabra, las dos estaban en una calma, en un gozo, en una tranquilidad, que es una la profeta Mayra cuando murió su abuelo y otra la profeta cuando murió su madre. El Señor acomodó los espacios y cuando se dieron cuenta que había muerto, tenían el paz y tenían la paz y el gozo del Señor dentro de ellas. Ahí se asimiló. Para muchas personas dijeron, ahí no les dolió, qué tan rudas. Pero eso no es rudeza, lo que pasa es que el Señor colocó el gozo de la gracia. A mí mucha gente me veía, en el velorio de mi sobrino me vieron tranquilo, otros me vieron que en momentos que me daba la tristeza, porque pues soy ser humano también. Y en el velorio de mi hermano también mucha gente me dijo, es que no te dolió mucho la muerte de tu hermano. No, sí me duele, claro que me va a doler. Pero igual yo tenía la paz que el Señor ya algo tenía que hacer con ellos en cierta manera. Me dolió el día cuando ya saben qué, porque eso es un momento que ya sabe uno que no lo volvió a ver. Pero ya ahí para allá me tocó seguir viviendo. Yo le dije a mi mamá y a mi hermana, nos toca seguir viviendo en el nombre de Jesús y confiar que la voluntad de Dios se hizo en las personas. Y ellas me dijeron lo mismo. Bueno, Señor, tú quisiste hacerlo así, está bien. ¿Sí? Eso quiere decir que recibieron el momento de gozo y de verdad delante del trono de la gracia de Dios. Entonces, bueno, cuando se activa la parte de la asimilación, se activa también la fe y la esperanza en Dios. ¿Sí? Si necesitamos extender el tiempo del Señor a nivel espiritual, asimilando lo que Él va a hacer, es comenzar a reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida actualmente antes de que pasen las cosas. ¿Sí? Es decir, voy a hacer un ejemplo aquí con Señor. Vamos a hacerlo con Andrés Marandica. ¿Sí?
El Señor le va a bendecir de una manera, pero él tiene que colocar en un momento de acción en su cabeza y comenzar a asimilar todo lo que el Señor le ha dado hasta ahí. Y comenzar a agradecer en todo lo que el Señor le ha dado hasta ahí. Ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Otro ejemplo ministerial, ¿sí? Cuando el Señor lo llamó al ministerio, le dijo, usted es profeta, usted es apóstol, usted es maestro de la palabra, usted es evangelista, usted es... Usted automáticamente, me voy a hablar por mí, en lo personal, a mí mi cabeza quiso reventar. No, Señor, espérese, es que esto es mucho trabajo para mí, yo estoy muy joven, ¿sí? O Señor, ¿en qué tiempo yo voy a alcanzar a hacer lo que hace un apóstol? O Señor, ¿en qué tiempo, si yo trabajo, si yo estudio, si yo tal cosa, si yo voy a tener tiempo para dirigir tu obra? ¿O en qué tiempo, Señor, yo voy a hacer para tal cosa? O sea, nosotros nos extralimitamos. Pero cuando llega la palabra del Señor nos lleva a reflexionar que lo que nosotros estamos haciendo en nuestro tiempo, eso es momentáneo, es una momentánea o leve tribulación que estamos viviendo y el Señor de ahí para allá va a comenzar a acomodar los tiempos a tiempos de gloria y a favor de Él. ¿Sí? Señor, acomoda los tiempos, señores. Señor, ¿usted ha orado así? Antes de yo decirle lo que le voy a decir, le voy a preguntar, ¿usted ha orado así, cierto? Señor, acomoda los tiempos. Listo, ahora le voy a dar la respuesta. El Señor acomoda los tiempos a favor de Él y en contra suya. Ay, Él es tan Dios, tan lindo. Vámonos a Hechos capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. ¿Me la lee, por favor, Blanquito? Hechos capítulo 2. Capítulo 4, versículo 2. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Santo Espíritu. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Discutiendo por acá creyendo que estaba en el teléfono, estoy buscando el micrófono para desactivarlo, Dios mío. Esta versión dice, no les aprovechó el tiempo por el resentimiento. ¿Sí? Esta versión dice así, ¿no? Mi hermano, mire, cuando usted comienza a tener un espíritu de gozo, en su corazón comienza a activarse la parte de resentimiento, a mirar todo lo malo que le hicieron en todas partes. A mí donde estaba me hicieron daño, me lastimaron, esto y lo otro, a mí nadie me quiere, a mí todo el mundo me va a rechazar, a mí todo el mundo. Le voy a decir una cosa, mi hermano, hay que ser honesto con usted, ¿sí? Mi hermano, usted por ser profeta, apóstol, evangelista, a los pastores los quieren un poquito, ¿sí? A los maestros también se les ama, pero al profeta, al evangelista y al apóstol, nadie lo quiere. Le estoy respondiendo algo que el Señor le preguntaba esta madrugada. Nadie los quiere. ¿Sabe por qué no los quieren? Porque ustedes no van a encajar en el espíritu de mentira que ellos están andando. ¿Sí? Y usted tiene que sacar de su corazón, dígame, de su corazón, ese espíritu de resentimiento, estar pensando lo que le hicieron en el pasado. De hecho, la palabra dice que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Pero cuando usted comienza a recordarse de lo pasado, de lo que ya pasó, de lo que ya le hicieron, usted es un resentido. Perdón. Pero digo la verdad. Y quien dice la verdad no peca. Pastor, una pregunta. Tú dices que las cosas viejas pasaron y aquí pues son cosas nuevas. Pero entonces mi pregunta es, de lo pasado, digamos, que hemos tenido, ¿no se puede traer a colación, digamos, como testimonio para dar una enseñanza o algo?
como testimonio, pero no como estaba recordándome de la pobrecita, pues nadie me quiere, todos me odian, mejor me Como en pongo conmiseración. Sí, eso ya entra ya con conmiseración. Y además transgredimos la palabra, ¿no? Porque si la palabra dice que de las cosas viejas pasaron, estamos diciendo a la Señora que es mentirosa recordar todo lo que nos han hecho anteriormente. Amén. Sí me hago entender, amados. Les quedó claro. Apóstol, Bien, pues. yo quiero completar algo y, bueno, así como usted dice, evangelista, profeta y apóstol son bastante vituperados y muchas cosas más. Es mejor uno soltar y seguir adelante, sin importar qué, solamente soltar y seguir y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí. Entonces, mire lo que es la palabra. Pero estamos leyendo, estamos hablando de palabra, mi hermano. Estamos hablando de lo más directo de palabra. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que diga nuestro corazón, que dice que la palabra que el corazón es engañoso y perverso, él comienza, él antes de que usted hable ya comienza a hacer una cantidad de, ¿cómo se dice? De situaciones, de maquinaciones para llevarte a pensar muchas cosas y el corazón es engañoso, la palabra no engaña, la palabra trae verdad, trae vida. ¿Sí? De hecho, lo digamos ahorita, Él es el pan de vida y el que consume ese pan de vida no va a tener hambre jamás. Entonces, para comenzar a aclarar nuestra vida espiritual, tenemos que comenzar también a analizar la palabra. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Sí? Hay gente que es feliz comprando libros. ¿Sí? Libros cristianos, de todo el que saque un libro cristiano. Hoy en día yo me di cuenta que uno con una IA puede hacer un libro. Y solamente le dice, quiero que se hable de esto y ya. Qué tristeza, eso no es así. ¿Sí? Es comenzar a leer la palabra. Yo soy uno de los que yo tengo un libro y yo lo primero que hago es coger la Biblia y leerlo con la Biblia. Sí, a mí la Biblia me tiene que dar revelación y respuesta de lo que estoy leyendo aparte. Si no, si yo comienzo a leer un libro que no me está edificando, digo, no, esto no me sirve. Sí, y yo no como basura. O sea, yo soy muy delicado en esa parte. Yo no como basura, yo como lo del reino. Yo hace rato dejé de vestirme de cabra. Le dije al Señor, desde que el Señor me llamó a su presencia y a su trabajo ministerial, le dije, Señor, hoy me quito la vestidura de cabra y comienzo a trabajar conforme su voluntad es, como oveja o como siervo. ¿Sí? Hay que comenzar a analizar la parte de mi hermano. ¿Sí? Entonces, también que les digo a la gente, crea en su hermano que tiene al frente predicando. Antes de creerle a otro, crea primero en el que está allá en la iglesia. En el que está allí, usted está conociendo su testimonio, su corazón, su espíritu apacible, su hambre de crecer. Sí, eso no es ambición, no. La hambre de crecer no entra dentro de lo que es ambición. Y sus ganas de compartir el mensaje de Dios a través de él para con usted. ¿Sí? Yo antes de creerle a otro que está afuera, si no conozco testimonio, que no he convivido con él, primero miro al que está dentro para que me alimente. Igual el que predica afuera puede predicar igual el que está acá y se va a alimentar igual. ¿Sí? Entonces, analicémonos, mi hermano. Hoy les digo que el Espíritu de Dios trae un espíritu de reflexión a nuestra vida. Lo da directamente el Espíritu Santo. ¿Sí? Que da la oportunidad para instruirnos en la reflexión de nuestra vida diaria cuando andamos caminando conforme su voluntad y su obediencia. ¿Sí? Y en general es la conexión más directa que tenemos hacia el Padre, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora bien, yo le hago una pregunta a usted, ya me despedí un poquito. ¿Sí? Yo le hago una pregunta a usted, mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo está tu honra hacia directamente el Padre? No me responda, eso es privado. ¿Sí? ¿Y cómo está su nivel de apreciación al Señor? Según lo que Él le ordene hacer. Sin quejas, ¿no? Si usted se queja cuando yo le mando a hacer algo, o comienza a mirar el tiempo, o comienza a mirar el espacio, o comienza a mirar su economía, mi hermano tiene un problema.
no está en honra. Chao. ¿Sí? Entonces, y para terminar les voy a hablar de lo que es la parte de la digestión. Ya ingerir, digerir, asimilar y digestión es casi lo mismo. Y es que el Señor nos da vía libre para hablar de su palabra cuando está haciendo digestión. Nuestro cuerpo físico tiene una digestión en cuanto al alimento natural, pero nuestro cuerpo espiritual tiene una digestión en cuanto a lo que es del reino de Dios. ¿Se acuerda que yo alguna vez le he hablado a usted, le he dicho mentalidad de reino? Bueno, mira, cuando yo hablo de mentalidad de reino es porque su mentalidad espiritual tiene que estar alineada a lo que usted está comiendo espiritualmente. Yo no puedo decir al Señor, Señor, dame una casa y dame un carro, si mi alimento espiritual está siendo pobre. ¿Cuántas veces al día usted lee la palabra? ¿Cuántas veces al día usted come palabra? ¿Cuántas veces usted al día asimila la palabra? ¿Cuántas veces usted al día digiere, ingiere y hace que el proceso metabólico espiritual actúe en su vida? ¿Cuánto tiempo, hablemos de años, de meses, del año, usted toma para comenzar a orar con una palabra que el Señor le ha entregado a su vida? Señor, dame, bendíceme, multiplícame, transfórmame. Pero si no tiene alimento espiritual, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para terminar, vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para terminar ya. Gálatas 2:20, salió en el nombre del Padre, del Hijo, con su revelación del Espíritu Santo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya lo digo yo, más bien Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Escuchó? ¿Quién me escuchó? Sí, escuché. Pues sí, ya no era Pablo quien hablaba ahí, ya no era Pablo. Por un lado era su carne, pero por otra parte era Cristo viviendo en él. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que nosotros le dejemos morar y vivir en él. Por eso es necesario que la palabra, cuando se habla, sea palabra revelada, sea palabra constituida directamente del trono de la gracia de Dios a nuestro ADN. Si hablamos de ADN espiritual, hablamos de lo que es consigo también la parte de la constitución que el Espíritu de Dios hace para que el Señor Jesucristo pueda habitar y morar en mí, ¿sí? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago para que esto se active? Es dándole la autoridad completamente al Señor Jesús. Yo sé que cuando usted comenzó la palabra, comenzó usted a andar conforme a la voluntad, usted lo primero que le dice, Señor, te entrego mi vida y dejo que tú hagas conmigo lo que tú creas necesario. ¿Ven? Ahí usted le dio la autoridad, pero ¿cuándo le quitamos la autoridad al Señor? Cuando comenzamos a desobedecer, cuando comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios quiere. Cuando empezamos a malinterpretar lo que el Señor quiere que haga. Cuando comenzamos a trabajar de manera desordenada, ¿sí? Mire, el Señor es muy ordenado y el Señor, otra parte que quería que me faltó decirles al principio fue lo siguiente. Mi hermano, si usted va a comenzar a leer la palabra, si usted va a comenzar a leer la palabra, comenzar a hablar de la palabra, usted tiene que hacer una cosa y es hacer orden y hacer en el lugar donde usted va a comenzar. El Señor en un lugar donde hay desorden, ejemplo, en un cuarto donde hay ropa desordenada, donde hay zapatos mal tirados, donde hay muchos regueros, el Señor no habita. Sí, Él no habita. Muchas veces nosotros vamos a orar y tenemos el cuarto como un chiquero, desordenado, con todo por ahí mal tirado. Eso es orden. ¿Sí? Entonces, algo que quiero decir que el Señor me está hablando, me dice que le diga a la gente lo siguiente es, vienen tiempos donde el Señor va a dar palabra de vida directa a personas especiales en su vida, personas que van a tener que despedirse de esta faz de la tierra. Pero el Señor está en el tiempo dándole la palabra a usted para que usted pueda recibirla, ingerirla, digerirla, ¿sí? Y sobre todo asimilarla. No deje, por amor de Dios, no deje que nadie le robe lo que el Señor le va a entregar. La palabra de revelación, la palabra de vida, la palabra de crecimiento espiritual.
Permita que el Espíritu de Dios sea moldeando. Permita que el Espíritu de Dios sea acomodando.